Hola, bienvenido a este canal de YouTube. Mi nombre es Andrea Santana y les voy a hablar sobre los priones. Los priones son partículas infecciosas de la naturaleza. Son proteicas y se comportan como genes. Están compuestos por aminoácidos. Este término de prion fue acuñado por Bruce Sienner en 1982. Es un acrónimo en inglés derivado de las palabras proteína e infección, como se originan de la mala síntesis proteica del gen PRNP, o lo que llamaríamos proteína priónica. Como anteriormente les dije, están compuestos por aminoácidos y no presentan material genético. Contienen información genética en su estructura terciaria, siendo capaces de transmitirla y replicarla en forma análoga a los genes, pero por medio de mecanismos muy distintos. Son los priones causantes de patologías neurodegenerativas letales, conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. La proteína priónica, o como la abreviamos PRPN, es una glucoproteína presente de forma normal en las células, pero puede convertirse en patógena como consecuencia de la alteración de su estructura secundaria, lo que lo conduce a un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria. Como pueden ver en la imagen que está a la izquierda, se encuentra una configuración normal, sin alteraciones en su estructura secundaria. En cambio, a la derecha pueden ver una imagen de un prión que sufrió una alteración en su estructura secundaria, por lo que dio una alteración o un plegamiento incorrecto en su estructura terciaria. En comparación con otros agentes infecciosos, los priones son autónomos y son agentes capaces de propagarse dentro de un mismo huésped. Causando una lección espongiótica y de transmitirse de huésped a huésped con elevados tiempos de incubación. Los priones, cuando han sufrido una alteración, decimos que son proteínas mutadas que se transforman en patógenas y pueden afectar a un individuo determinado. Los priones tienen diferentes características, pueden ser físico-químicas o biológicas. Entre las propiedades físico-químicas podemos tener que son filtrables, ya que son de un tamaño de 0,22 micras. No presentan estructuras de partículas definidas al microscopio electrónico. Son resistentes a un autoclavado, al formol, las radiaciones, etanol, agua oxigenada, nucleáceas, y son parcialmente resistentes a las proteasas. Entonces, con esto podemos ver que a pesar de que tratemos de erradicarla, pueden seguir teniendo infectividad. Las propiedades biológicas de los priones tenemos que son de prolongado tiempo de incubación. Tienen un prolongado tiempo de incubación, no inducen respuesta inmune en el hospedador infectado, tienen existencia de cepas, composición proteica exclusivamente, o sea, no tienen más nada, no tienen una envoltura, no tienen un núcleo, no. Su composición es proteica exclusivamente y presentan barrera de especie. Los procedimientos que logran reducir el título de la infectividad a valores razonables, o sea, tampoco es que lo reducen completamente, solo lo reducen a valores razonables, son el dicloruro de sodio al 10%, siempre y cuando se pongan por 1 hora
hidróxido de sodio, permanganato de potasio, fenol al 90%, autoclavado a 134 grados centígrados por 30 minutos, cloroformo, éter y acetona y urea. Muchas de las características biológicas de los priones son similares a aquellas correspondientes a los virus. Sin embargo, se distinguen de los mismos debido a la marcada resistencia que tienen frente a estos agentes inactivantes, sobre todo al calor y a las radiaciones, cuando los virus son mucho más sensibles a esto. También podemos ver que esto plantea un grave problema, que ellos sean tan resistentes a la hora de decidir qué procedimientos pueden asegurar la destrucción de estos. Los procedimientos, como ya les dije, que más o menos logran reducirlo, son los del hipoclorito de sodio, pero a grandes concentraciones. A pesar de que los procedimientos anteriores, o sea, los que están aquí en los que logran reducir la infectividad, aseguran la disminución de la infectividad de materiales contaminados por priones, ya se han estudiado o existen evidencias que hay materiales sometidos a temperatura de 600 grados, a la cual la materia orgánica ya se descompone y aún conservan restos de infectividad. Imagínense su efecto. Este hecho es asombroso, o sea, podría explicarse considerando que debido a la carbonización que sufre la materia orgánica a esa temperatura, se podrían formar moldes de carbón sobre las moléculas de PRPSC. O sea, ¿qué significa PRPSC? Es la alteración que existe en la estructura priónica principal dentro del hospador, principal, ¿verdad? Y esos moldes inorgánicos serían los que inducirían a PRPC, o sea, a plegarse de manera incorrecta. Además de los hospedadores naturales donde pueden existir los priones pueden multiplicarse en cultivos celulares, exhibiendo características similares a la multiplicación in vivo en lo que respecta a susceptibilidad y barrera de especie. Aquí podemos ver un pequeño cuadro de una diferenciación con los viriones y viroides. En la parte de infección podemos ver que los viriones infectan bacterias, plantas, animales y humanos. Los viroides solamente se dedican a plantas, pero los priones pueden infectar tanto animales como humanos. El material genético del virión es ADN o ARN. En el viroide tenemos ARN monocatenario, circular o en forma de bastón, y en los priones pues simplemente tenemos que es una proteína sin ácido nucleico. Proteínas codificadas que pueden tener el virión, el viroide o el prión. Pues el virión tiene proteínas estructurales, proteínas enzimáticas, proteínas aglutinantes. Los viroides tienen ARN no codificado a proteínas. Y el prión no codifica proteínas. ¿Tienen una cápside? Bueno, el virión tiene caxómeros que forman la nucleocápside con el ácido nucleico, con su ácido nucleico. El viroide no tiene cápsida y el prión tampoco. En esto se asemeja el prión al viroide, pero al virión no. ¿Tienen envoltura? El virión tiene una envoltura lipoproteica y el viroide y el prión no tienen envoltura. Son moléculas sin envolturas. ¿Okay? Ahora hablemos un poquito sobre las enfermedades. Las enfermedades producidas por priones son trastornos degenerativos, progresivos del encéfalo y en muy pocas ocasiones de otros órganos. Estas enfermedades, como ya dije, pueden darse en animales, también en personas,
y causan más o menos los mismos efectos. Tienen que ver con el sistema nervioso central. Y en muy pocas ocasiones causan pues trastornos degenerativos en otros órganos. Estos trastornos son poco frecuentes, mortales y no tratables, que aparecen cuando una proteína se transforma, como ya lo dije, en una anomalía. Y bueno, algunas enfermedades por priones pueden ser esporádicas, familiares o contraídas. Entre las esporádicas tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, insomnio mortal, proteinopatía variable sensible a proteasa. Cuando hablamos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, hablamos de la enfermedad de las vacas locas, lo que llamamos como la enfermedad de las vacas locas. En enfermedades familiares tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, el insomnio familiar mortal, enfermedades de Hermann-Straussler-Scheinker. Entre las contraídas tenemos a CURU, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o también conocida como la versión humana de la enfermedad de la vaca loca. Es un poco complicado explicarles, pero aquí podemos ver un encéfalo normal, ¿sí? Donde está la rayita, disculpen. Aquí podemos ver la enfermedad de CURU, aquí la clásica enfermedad, y aquí podemos ver la enfermedad de Schenker, ¿ok? Como pueden ver por acá está una imagen de un niño afectado por la enfermedad de CURU. Esta es una enfermedad realmente agresiva. Bueno, para seguirles hablando, les seguiría hablando más profundamente de cada enfermedad. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica es la más frecuente de las de tipo más común entre las enfermedades por priones. Se produce aproximadamente un caso de enfermedad por cada 1.000.000 de personas cada año en todo el mundo. O sea que son enfermedades muy poco frecuentes, pero sí se dan, ¿verdad? Entonces, no es que estemos en alarma, pero sí debemos ser cuidadosos con estas enfermedades. Cuando hablamos de que existen enfermedades por priones familiares, hablamos de que existe una alteración en la molécula PCR, ¿verdad? PCR. Y quiero mostrarles cómo se transmiten estas enfermedades. Sin embargo, bueno, les voy a seguir desarrollando un poco más el tema de las enfermedades. Principalmente CARU, que es una de las enfermedades más frecuentes también, aunque tienen incidencia del 1%, en tanto que 50% de todas las muertes entre los FORE se deben al CARU. El desarrollo del CARU es muy lento y su periodo de incubación puede durar hasta 30 años. Imagínense, una persona puede tener esta enfermedad y no puede darse cuenta. Si bien todos los pacientes en un experimento que se hizo fallecieron al cabo de un año, el desarrollo de la enfermedad normal suele tomar solo entre 3 y 6 meses, muriendo la inmensa mayoría de los pacientes en el curso del tercer mes. O sea, eso fue un experimento que se hizo. Pero se dice pues que si son enfermedades que realmente afectan, y su clínica como tal de la enfermedad CARU es que es una ataxia, tienen demencia, puede durar entre 3 a 12 meses,
Y bueno, la anatomía patológica es placas Curu. Y se puede ver en la imagen que está en esta lámina. Cuando hablamos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, decimos que su clínica es demencia, piramidalismo, mioclonías. Normalmente tiene un comienzo entre la edad de 60 años y su periodo de duración es menor de 12 meses. Y lo que podemos ver en anatomía patológica es una espongiosis. Esta enfermedad, como ya les dije, sus síntomas iniciales son déficit cognitivo, alteraciones del sueño y de la conducta. También la presencia de ondas trifásicas en el EEG ha sido incluida en los criterios de su diagnóstico, ¿verdad? Se desconoce su etiología, aunque existe una de las hipótesis que incluye mutaciones somáticas en el gen PRNP34, o sea, en la proteína priónica 34. De todas maneras, no se sabe a ciencia cierta esto. Cuando hablamos de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, porque hay varias de estas, ¿verdad? Esta se dice que es una transmisión accidental del ECG a humanos. Se informó por primera vez en un trasplante de córnea. Después también se ha visto en transmisión por implante de electrodos encefalográficos contaminados, intervenciones quirúrgicas. Normalmente, hablamos de que es una enfermedad que se contrae porque va siendo transmitida por algún trasplante, o sea, no es algo que se da naturalmente, sino es que es algo inducido, ¿ok? También tenemos de esta enfermedad la variante nueva, o la que llaman enfermedad de vacas locas, ¿verdad?, para el humano. Y ¿por qué se dice que es una variante nueva? Porque representa el único ejemplo de una infección que atraviesa la barrera de especies. O sea, porque ella está en bovinos y pasa a humanos. El agente infeccioso es un prión, obviamente, ya que estas enfermedades son derivadas de los priones. Y en humanos este prión se presenta en homocigotos para metionina en el codón 129 que tienen el tipo 2 de PRPSC, ¿verdad? Y entonces pasa esto. El 10 al 15% de los casos de enfermedades crónicas son hereditarias y presentan una forma de herencia autosómica dominante con diferentes mutaciones en gen de la proteína prión. Pueden ser mutaciones puntuales que permiten la sustitución de un aminoácido por otro, la sustitución, o producen un condón o inserciones adicionales, y esto crea que haya una mutación. Y bueno, esa mutación ha hecho que se cree esta variante. Cuando hablamos de una anatomía patológica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se dice que se presenta la pérdida neural, la espongiosis difusa, ¿verdad? Y gliosis reactiva en la corteza cerebral y cerebelosa. Hay degeneración vacular en ganglios basales y en el tálamo. Más adelantito tengo unas imágenes de los hallazgos en el laboratorio, pero ahora les quiero hablar del síndrome Herrmann-Strauss. En 1936, un neurólogo que
llamado Hermans, y a esto se le atribuye su nombre, y otros neuropatólogos como Strausler y Schenzer informaron de una curiosa enfermedad heredofamiliar del sistema nervioso central en una mujer joven adulta que se denominó por sus apellidos de esta manera, cuando después se demostró que podía transmitirse a primatos no humanos y se estableció que permitía una variante de las encefalopatías humanas. Bueno, los hallazgos neuropatológicos de esta enfermedad son únicos y consisten en placas de PRP multisengras ampliamente distribuidas. También podemos hablar del insomnio familiar fatal. Son trastornos del sueño y son una de las manifestaciones más frecuentes a nivel clínico, sobre todo de las enfermedades priónicas, debido a que las alteraciones se originan en estructuras anatómicas como el tálamo, que está implicado en la regulación del sueño. Es una enfermedad familiar rápidamente progresiva, caracterizada por insomnio intratable. O sea, de la manera que lo trates de tratar, no va a funcionar. Disautonomía y signos motores. El estudio patológico de esta enfermedad muestra atrofia del cerebelosa, selectiva de los núcleos talámicos anteroventral y medio dorsal. La enfermedad se caracteriza por un inicio entre los 20 a 71 años y un curso corto de 6 a 13 meses o largo de 24 a 48 meses. Cabe destacar que una persona que no descanse bien, que sufra de insomnio, no puede regenerarse nuevamente todas sus células durante lo que indica dormir. Entonces se va desgastando y por eso tienen un periodo corto de vida. También se dice que cuando las personas están pasando por esta enfermedad, les aumenta la sudoración, la salivación, constipación, impotencia, hipertensión. Bueno, todas las cosas se van degenerando por falta de el descanso, ¿verdad? También se incluyen anomalías en otras partes como oliva bulbar inferior, pero esto es en general lo que se puede decir de esta enfermedad. Incluso esta enfermedad se compara con el Alzheimer, o todas estas enfermedades anteriores. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades anteriores inducidas por priones tienen la característica que causan como demencia. Entonces muchas veces se ha llegado a creer que es de un Alzheimer, pero resulta que no. Trata de enfermedades derivadas de los priones. Aquí podemos ver en esta imagen, y ahora sí la voy a explicar, cómo se transmiten. Aquí podemos ver, por ejemplo, el proceso en los animales. Una vaca puede infectarse con un solo gramo de alimento con priones. Los animales que se infectan sufren espasmos, calambre, lo hacen comportarse como trastornados. O sea, como que no acatan a lo que le dicen o no actúan de manera normal, o sea, no pueden ser agiados o de alguna otra manera sus actitudes normales como comer o su forma de vivir. Como les dije anteriormente, también los priones dicen que son transmitidos más que todo por medio de ingesta. Cuando hablamos del contagio a una persona, decimos que si una persona come una carne contagiada de un animal que haya sido contagiado, la persona también se contagia. Podemos tener hasta pérdida del habla, destrucción, porque esto destruye el sistema nervioso y puede ocasionar otros síntomas, como ya le dije, la demencia, pero también depresión, ansiedad y la pérdida de visión. Y en el caso de la carú, vieron pérdida de peso, pues ahí estas enfermedades pueden provocar esto, pero en este caso estamos hablando de la enfermedad de la vaca loca.
Cuando hablamos de las características de todas estas enfermedades generales, vemos que la mayoría de estas enfermedades provocan la vocalización de las neuronas, es decir, una espongiforme, placas de tipo amiloideo y glicosis. Síntomas que incluyen pérdida de control muscular, escalofríos, temblores y demencia, ausencia de la inflamación, ausencia de respuesta inmunitaria porque no responde el sistema a esto, ausencia de producción interferonca. ¿Ok? Cuando vemos aquí este diagrama que está por aquí abajo, vemos que existe una infección muy larga, o sea, un periodo de incubación muy largo. Puede variar, depende del tipo de persona, depende de cuándo se desarrolle. Pero su tardío que dura, o sea, un pródromo, es el tardío o lo que tarda durante todas estas manifestaciones, es de 3 a 5 meses, o sea que es corto. Y ya después de esto empieza con demencia, un estado mioclónico, o sea, y dura muy poco también porque llega rápidamente a la muerte. Clínicamente, como bueno pudieron ver, es progresiva y puede crear todas estas afectaciones cerebrales. Y la evolución es invariablemente fatal, o sea, no hay retroceso en este tipo de enfermedades. Aquí están las determinaciones de laboratorio, como ya les dije. En el laboratorio podemos hacer el diagnóstico inicial según la clínica. Y la confirmación del diagnóstico se debe hacer por la detección de una forma resistente a proteínas, acá de PRP, en una electrotransferencia de Western, ¿verdad? Utilizando anticuerpos frente a PFP en una muestra de amígdalas, puede ser. También se puede hacer con una biopsia o necropsia, se detectan las placas amiloides, vacuolas espongiformes y PRF mediante métodos inmunohistológicos. ¿Okay? Aquí tenemos algunas imágenes o imágenes llamadas neuroimágenes que fueron tomadas y podemos ver hipometabolismo de la región talámica y ganglios de la base predominante. Esta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es podemos ver esto. En la B podemos ver alteraciones relevantes, o sea que no hay alteraciones relevantes. En la C, aumento de señal en el tálamo, y así va poco a poco aumentando la patología. Y bueno, hasta que llegan a descubrirse con las imágenes hallazgos similares con la difusión. Y bueno, gracias. Es muy importante que tengan cuidado con los alimentos que consumen realmente, y que si sienten alguna de estos síntomas, pues acudan a un médico porque nunca realmente estamos seguros de lo que nos pueda suceder. Y un poquito de humor, cuidado con las vacas locas, ¿verdad? Gracias.